¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a abrir una caja del producto entregado más reciente a nosotros TCG, Photon Hypernova. En el video vamos a hablar de forma general del producto, qué contiene, qué pueden esperar, probaremos un poco de suerte y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, si lo que están buscando es información sobre este producto, cuáles son las mejores cartas, qué arquetipos se ven apoyados y consejos sobre cómo aproximarse a este mismo, ya tenemos un video en el cual hablamos a fondo de ello. En este video nos vamos a estar concentrando en solamente estar abriendo una pieza. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Bueno, pues la posibilidad de poder abrir una caja fue gracias a Sophie. Ella fue quien compró esta misma caja, y fue lo suficientemente amable como para dármela y poderla mostrar en cámara. Se la compró a Midori de Middle Store, el logo de la tienda va a estar apareciendo en su pantalla, y también la información de cómo contactarse con ella va a estar apareciendo en la descripción del video. Fue bastante afortunado que pudimos comprar la caja a través de ella a muy buen precio considerando en qué momento se decidió de poderla comprar, así que les recomiendo bastante echarle un vistazo. Como mencioné en el mismo video de análisis de Photon Hypernova, este producto prometía mucho, pero tenía el gran problema de que estaba eclipsado por completo por el formato de Tearlaments en el cual estábamos. Afortunadamente tuvimos la entrega de una lista, así que este producto tiene un rostro nuevo por completo. Tiene nuevas cartas que van a ser increíblemente necesarias, como los Kashtira, da soporte a estrategias que quizás no son la cima del meta o quizás tienen que estarlo demostrando, pero que también acaba siendo bastante potente. Estrategias como Labyrinth, como Plunder Patrol, es bastante impresionante lo que se entrega con este producto. También tenemos el nuevo original de TCG, que son los Gold Pride. Tienen buena promesa, pero todavía tienen que estar demostrando su valía. Esto lo vamos a saber hasta la entrega del Cyberstorm Access. Y bueno, sin más, pues vamos a estar comenzando con esta apertura. También hay muchas cartas valiosas muy genéricas en este set. Es bastante peculiar y de hecho fue algo que me costó mucho trabajo para poder hacer el video de análisis, que había tantas cartas buenas que había que tomarse su tiempo para poderlas revisar. Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero tenemos a Gio de Gravity Ninja. Esta carta es fantástica para lo que hace para su estrategia hogar. El hecho de por fin tener una carta para poder interactuar en el turno del oponente es no menos que increíble. También tenemos el análisis al arquetipo de ninja, tenemos Galaxy 100 justamente para la estrategia de Galaxy, carta que no es tan necesaria pero que es útil, Light of the Branded, que es una versión mejorada de Diffusion, incluso si acaban utilizando la estrategia de Fallen of Albas tiene incluso más valor, Scarecrow Kashtira, que muchos temían que esta carta apareciera en rareza alta, que es impresionante soporte para las dos estrategias, pero lo que acaba mejorando Scarecrow a lo que tuvimos para su lanzamiento, la verdad es que es algo de consideración. Y por último tenemos Dogmática Matrix, esta acaba siendo un Tenki para la estrategia dogmática, esta estrategia ya es increíblemente seria, ya no debe ser una estrategia que deben de ignorar, o incluso ha cambiado tanto su funcionamiento que puede que estén interesados en la misma. Tenemos Gishki Necro Mirror, justamente increíble soporte de Gishki. También tenemos video orientado a esta temática. Bio Insect Armor, muchísimas cartas de insecto fueron entregadas. Sari, de las cartas que menos tienen uso. Y por último, el Red Vinegar Vamos. Una trampa continua que podría llegar a tener cierto valor dependiendo de contra qué decks estén enfrentando. En definitiva, puede ser una buena opción de side deck, pero no es una carta que deban de estar obteniendo. No es una carta de locura. Tenemos Gigantic Thundercross, carta genérica que depende de las removidas. Es una buena carta, pero también depende mucho de su uso. Tenemos Photon Emperor, el soporte de Galaxy y Photon es bastante bueno, pero tristemente no le acaban solucionando los problemas principales. Kashtira Overlap, en este set es donde aparecen las nuevas cartas de Kashtira, las más costosas, las más buscadas, así que es bastante bueno que por fin estén entregándolas aquí. Avisactor Superproducer, estas son de las cartas en las que yo estoy más interesado. El aumento de poder que tuvieron los Avisactor fue impresionante. El hecho de que con solamente un Link 2 genérico puedan hacer tantas jugadas es muy bueno. Si por alguna razón les interesa esta estrategia, tenemos el video donde las revisamos, su video original de análisis, y es una estrategia que no deben de estar subestimando. Para la carta super tenemos Dimensional Allotroop Bodies, otra de las cartas genéricas. Podría acabar teniendo cierto uso para decks en el futuro, sobre todo para poder estar generando un cuerpo de cierto tipo y atributo, pero por ahora no tiene mayor uso. Tenemos Tenchi Kaimei, el campo de los ninja, increíble efecto que no es una vez por turno, Bio Insect Armor y también la Avisactor Liberty Dramatist. La Avisactor Liberty Dramatist, increíble soporte, no se compara a lo que es el Super Producer, pero es bastante bueno. Y por último el Fierce Tiger, este es justamente la contraparte de un monstruo bastante conocido, un monstruo tipo Floodgate. Tristemente el efecto deja mucho que desear. Acaba sucediendo mucho que cuando hacen las nuevas versiones de las cartas, algunas mejoran muchísimo y otras por niveles o por ciertos efectos adicionales no cumplen tanto. Tenemos a Yaguramaru de Armor Ninja, increíble soporte, esta permite remover. La estrategia ninja ya lo podía hacer antes, pero era a través de cartas bastante incómodas. Evil Eye Unleashed, esta carta es impresionante, doble Foolish Burial, un buscador de equipos, puede equipar en el turno del oponente. Gracias a la otra carta que muy seguramente sacaremos aquí, permite hacer la invocación de Link en el turno del rival. Es impresionante lo que acaba mejorando la estrategia de Evil Eye, y también tenemos un video en el cual revisamos esto. Meteor Rush Monocroid, que acaba siendo soporte de trenes, tristemente no tiene mucho valor porque depende mucho de la fase de batalla. Branded Befallen, otra de las piezas para poder estar utilizando en conjunto de los Bestial. Y para nuestra primera carta secreta tenemos Gravekeeper's Inscription. Esta carta pudo haber sido mucho más decisiva si todavía estuviéramos en el formato de Tearlaments. Tiene un excelente valor, tiene efectos que muy seguramente vamos a estar utilizando para el futuro, pero considerando que se tiene que robar, que tiene que ser la primera carta que se activa en la
main phase acaba perdiendo mucho valor por ello. Tenemos Scarecrow Defanging, también más soporte a Scarecrow de lo poco que le hacía falta. Photon Time Stop para poder terminar el turno del oponente. Tearlaments Perleia, justamente de las cartas que parecía que provocaban que le iban a dar un golpe al campo de las Tearlaments. Y por último Mental Tuner. Esta está relacionada a la temática de Chaos. Chaos recibe muchísimo soporte. El problema de ese soporte es que le hace lock a solamente poder invocar monstruos de atributo de Chaos desde el extra deck, a veces incluso cartas de Chaos. Si eso sumamos que no tenemos al Chaos Ruler para nosotros TCG, acaba siendo problemático. Tenemos Bestial Baldrake, acaba llegando en rareza común. Hagan su favor, consigan 3 copias de este, solamente se va a hacer una carta cara. Muy seguramente en el futuro tendremos una reimpresión que le aumente la rareza, pero ya que es una carta tan accesible, es una que deben de tener. Axial Line para poder modificar niveles en el campo, una muy buena carta original de TCG. Land Flipping para cambiar los campos que tenemos en el campo. Numeral Creation también es soporte Galaxy y tenemos Sneaky Sea. Esta acaba siendo una hand trap bastante interesante. En definitiva no se puede parecer a Maxi, no hay ninguna carta que se parezca a Maxi afortunadamente, pero esta es una hand trap que podría llegar a ser bastante útil en el futuro. Es una que en definitiva les recomiendo estar consiguiendo para poderla estar probando. El momento en el cual se tiene que poner en campo no tiene que ser primero, no tiene que ser inmediatamente como usualmente se hace con Maxi, por lo cual le da bastantes opciones. Tallyho Spring Guns para el soporte de Spring Guns, esta carta ayuda a que podamos estar utilizando su nuevo Exip. Circle of the Fairies, monstruo de sincro de 7 genérico para poder hacer una invocación normal adicional de un monstruo planta o insecto, va a tener bastante futuro. Manticore of Smashing, versión mejorada del Manticore para poder utilizar Fisura o Smashing Ground. Y por último el Infinite Ant Lion, nos dan muchísimo soporte de insecto. Ya sabemos que para Cyberstorm Access nos van a entregar cartas V-Trooper, pero no sería raro, justamente como lo hemos visto en múltiples puntos del juego, que se puedan estar alineando y se pueda estar haciendo una estrategia de insecto, de dinosaurio, de zombies. Los insectos prometen mucho. Abyss Script Dramatic Story, esta es otra de las mejores cartas que se entregan para los Abyssactor. El aumento de poder fue impresionante. Hablando de los insectos, Diablolantis de Menacing Mantis, Synchro 8 genérico para poder hacer un Foolish Boreal de monstruos de insecto y o de tipo planta, dependiendo de cuántos no-tuners utilicen. Esta carta, háganse un favor, consíganla, va a tener muchísimo futuro. Galaxy 100, justamente el soporte de Galaxy. Intimidating Ogre, que acaba funcionando como un Monster Reborn o un doble Monster Reborn. Esto va a depender mucho de qué es lo que acabe eligiendo el oponente. Y para la carta de rareza ultra tenemos el Chaos Arcfiend, justamente de las nuevas piezas de Chaos. Tiene un excelente valor, pero de nuevo las cartas nos ponen tantas restricciones que no se van a acabar utilizando mucho. Tenemos Focused Aqua Mirror, que acaba siendo el roto de la estrategia de Ishki. No es una vez por turno, pero sí lo es su segundo efecto en cementerio para poder dar más uso de las Aqua Mirror. De las cartas originales de TCG, el Minairuka, monstruo de atributo de agua que se puede invocar de forma especial e incluso permite remover para poder negar cartas. En definitiva, soporte Goti. Scarecrow Defanging, que ya habíamos visto una de estas. Y por último, Kashtira Big Bang. Las cartas de Kashtira van a ser las más potentes de este set. Todavía tienen que estar probando su valía a través de torneos. Hay mucha variedad, hay muchísimos decks que se han hecho muy fuertes antes de que recibiéramos la lista, así que el siguiente formato promete muchísimo. Tenemos Land Flipping para el cambio de los campos, Intimidating Orb para poder hacer la invocación de especial de cementerio, Abyss Script Dramatic Story, increíble soporte, Overlap para poder hacer nuestro monstruo más fuerte o negar efectos, y de rareza super tenemos Gold Pride Nitro Blaster, monstruo de Link de la estrategia Gold Pride. Por ahora se nota que hay muchísimos espacios en esta estrategia, por lo cual no se puede saber cuál va a ser el alcance de TCG. Bastante peculiar que se han estado enfocando tanto en estrategias de Synchro. Couple of Faces, que es justamente Couple Face, solamente que he hecho un monstruo, Manticore of Smashing, que ya habíamos mencionado, Tallyho Spring Guns, y por último Casimolar, que permite hacer que un monstruo del oponente sea mucho más fuerte y se permite tributar también para que el oponente no pueda atacarnos directamente. Podría llegar a tener algún uso para algunas estrategias como de Mikanko. En definitiva hay muchas mejores cartas en esto. Tenemos Evil Eyes Unleashed, justamente el doble Foolish Boreal temático, Giant Ball Game para poder estar haciendo extensiones para la estrategia de insecto, otro Yaguramaru de Armor Ninja, increíble monstruo, se necesitan 2 o 3 copias dependiendo si utilizan alguna carta pot. Chaos Beast, que es justamente el complemento de Chaos Arcfiend y que también en Cyberstorm Access nos entregarán un sincro de nivel 10, una de las cartas genéricas útiles. Y de rareza ultra tenemos al Gran Guiñol de Dust Dragon. Esta carta va a tener un uso bastante peculiar, considerando que puede estar sacando cartas Dogmática o Despia desde el extra deck, y considerando que incluso menciona a Blazing Cartesia, podría acabar siendo una carta que se puede utilizar a través del uso de otras cartas de tipo tech como Fusion Redeployment. Tenemos el Red Vinegar Vamoose, el Kashtira Big Bang, una carta que se necesita solamente una copia, por ello de por qué llega en rareza común, Galaxy Summoner para poder dar muchas más extensiones, y por último otra copia del Casimolar. Vamos con el siguiente. Tenemos Abyssactor Super Producer, ya mencionamos esta, Unleashed, muy bien. Numeron Creation, Dynamondo. Esta carta es bastante peculiar. En el momento en el que se anuncia, en el que se entrega, realmente no tenemos ninguna estrategia que lo pueda utilizar, pero gracias al nuevo tema que vamos a tener en el constructor de decks que nos llega a mediados de año, los Nobel, a reserva de que se pueda cambiar el nombre, esta va a tener un increíble valor con los monstruos de ritual porque permiten generar robos solamente en su invocación especial. Así que si están interesados en este tema, esta carta es excelente para que la consigan. De rareza super tenemos Plunder Patrol Ship Yord. Esta carta le cambia todo el rostro a la estrategia de Plunder Patrol. Vamos a hacer su análisis
dentro de algunos días. Es impresionante cuánto puede estar haciendo, la forma en que genera búsquedas, el darle un monstruo de cierto atributo al oponente, que tenga sinergia para poder hacer las jugadas de fusión, de link. La verdad es que esta carta lo hace todo y ojalá nos entreguen muy pronto la última nave, la de atributo de viento. Gishki Necro Mirror para poder tributar los monstruos del oponente, el Rota justamente también de los Gishki, Infinite Antlion y por último el Fierce Tiger Monk. Vamos con el siguiente, tenemos Light of the Branded, de nuevo versión mejorada de lo que acaba siendo Diffusion, Scareclaw Ashtira, excelente extender, Gishki Grimness, este es del que van a necesitar 3 copias, permite poder sacar cualquier monstruo Gishki desde el deck, nos hace loca solamente atacar con monstruos de ritual, tiene excelente valor pero hay que saber en qué punto utilizarlo. Branded Befallen para poder hacer el uso de los Bestial mucho más agresivos y tenemos Chaos Witch justamente del soporte de Chaos. Va a ser bastante peculiar el futuro de Chaos y lo vamos a mencionar en un momento. Creo que Aqua Mirror, Rota del arquetipo, Couple of Faces, Magia hecha monstruo, Mina Iruka para poder negar y Bala Sader of the Generator Bosses. Esta es una de las mejores cartas que se han entregado de soporte. Generator tenía muchos problemas de que se acababan trabando sus manos, pero a través del uso de esta carta van a poder estar obteniendo extensiones. El efecto para poder generar las jugadas de rango 9 incluso en turno 1 es bastante buena. Hablando del mismo de rango 9, entregan uno bastante genérico. Para la siguiente tenemos otra copia de Geo de Gravity Ninja, excelente. Luego tenemos Shell of Chaos, también del soporte de Chaos. Reciben 8 cartas aquí, así como seguramente veremos varias de estas cartas. Gishki Grimness, Galaxy 100. Y para la carta de rareza super tenemos Gold Pride, Starjord Engines, para poder estar mostrando 3 al oponente, invocar y destruir una carta en campo. Ice Hade Manifestation, que esta tristemente se siente que depende mucho más del oponente. Buena carta para ir segundo, pero para ir primero prácticamente no hace nada. Sari, Abyss Actor Liberty Dramatist y por último Tearlaments por Leia. Sobre lo mencionado del soporte de Chaos, sabemos que en el futuro nos va a llegar muchísimo soporte de Chaos y que podrían acabar haciendo mucho más útiles estas cartas o que Chaos como tal se podría acabar haciendo una estrategia muy competitiva. Ya tenemos la certeza de que nos va a llegar soporte en Cyberstorm Access, pero no mejora mucho. Todavía sabemos que nos tiene que llegar el reestructurado de Dragon's Collide y usualmente con la entrega de este tipo de productos se entregan muchas más cartas. Tenemos Metro Rush, soporte de los rangos 10, el Diabolantis para poder hacer el Foolish Boreal de los tipos, Core of Chaos que era el complemento de Shell, Gigantic Thundercross y para la rareza super tenemos Evi Gishki Neremanas. Este es el nuevo monstruo jefe de Gishki. Es impresionante que se pueda dar una carta que pueda dejar atrás a Silgigas. Esta puede dar extensiones de monstruos de atributo de agua, dar negaciones. Esta incluso puede buscar una trampa para poderla poner de nuevo en campo. Si les interesa o les ha interesado la estrategia de Gishki, es un excelente momento para utilizarlo. Ice Hade Manifestation, Basil Rise, Familiar of the Evil Eye. Justamente este es el complemento del que había hablado, para que se pueda invocar de forma especial, para permitir hacer la invocación de Link en el turno del oponente e incluso utilizar equipos. Mental Tuner y por último tenemos el Gishki Necro Mirror para poder justamente acomodar las cartas en el tope de nuestro deck de la estrategia de Gishki, tributar los monstruos del oponente. Vamos a perder vida, pero considerando que tenemos otras cartas en el mismo arquetipo que ya nos pedían un pago gigantesco de puntos de vida, no está nada mal. Diabolantis, otra copia de Vistal Baldrake, consigan sus 3 copias, Shell of Chaos, Photon Emperor. Y de rareza super tenemos Dogmática Albalosa. Este monstruo en conjunto de Dogmática Matrix es lo que le acaba mejorando por completo el rostro al deck. Esta estrategia ya puede destrozar el extra deck del oponente y vencerlo antes de que siquiera puedan tener un turno. Tally-Ho Spring Guns, Tenchikai Mei de la estrategia Ninja, Manticore of Smashing y por último Chaos Phantasm del soporte de Chaos. Pues ya llevamos la mitad de la caja, ya llevamos una carta de rareza secreta, 2 cartas de rareza ultra, por lo cual esta caja se está comportando como debía ser. Si recuerdan la última vez que abrimos una caja, que fue Darkwing Blast, la secreta se acabó fondeando y dio bastante miedo que no se pudiera obtener una. Kashtira Overlap para ganar ataque, Galaxy 100 para acomodar jugadas, Chaos Beast, increíble soporte, Dynamondo, soporte de ritual. Otra de las trampas de Starjord Engines, Gold Pride va a tener que demostrar mucho si es que estas cartas van a querer tener alguna suerte de valor. Gishki Necro Mirror, Chaos Phantasm, Sari of the Silver Wing y por último otra copia de Tearlaments por Leia. Bastante peculiar que le dieran un segundo campo a las Tearlaments. No hay ninguno de los temas, al menos de la historia de Visas Starfrost, que hasta el momento haya recibido un trato que se le pueda parecer, así que esperemos que puedan estar mejorando en el futuro. Luego tenemos Abyss Actor Super Producer, me parece que esta es la tercera copia, es excelente, necesito 3 de estas. Giant Ball Game, otra copia de Vistal Baldrake, esta sí es nuestra tercera para poder completar el set. Light of the Branded y otra copia de Gold Pride Nitro Blaster. Esta todavía permite invocar monstruos desde el deck. Es bastante peculiar que pide invocar un monstruo específico y no que sea un tanto más genérico como es usualmente el caso. Couple of Faces, Mental Tuner, blanco de Emergency Teleport y otra copia de Bala Sader of the Generator Bosses. Impresionante monstruo. Y por último, Infinite Antlion. Díganme en los comentarios qué es lo que están buscando de este set. Las cartas Generator y las cartas Abyss Actor son las que más me están interesando para poder estar haciendo Remote Duels y para poderlas estar aprovechando. Otra copia de Vistal Baldrake, excelente, ya son 4. Super Producer, Exial Line para poder modificar niveles en el campo. Esto incluso puede ser una interrupción contra el oponente. Giant Ball Game y... ¡Oh, Dios santísimo! Triple Tactics Frost. Bueno,
Esta es la carta a perseguir del set, es la carta más genérica que hay. Si el oponente utilizó un efecto de monstruo en nuestro turno, aun si fue fuera de la main phase, a diferencia de lo que es la Triple Tactic Talents, nos permite estar buscando una magia o trampa. Si el oponente tiene un monstruo, la podemos incluso agregar a la mano. Esta carta va a ser una staple absoluta. Es bastante impresionante el alcance que tiene esta carta. En definitiva no es una que deban de utilizar en todas las estrategias, pero va a depender mucho de cómo se acabe desarrollando el formato. Si esta va a ser una staple absoluta, si conforme vaya pasando el tiempo y los formatos, esta puede entrar o salir. Increíble. Muy bien, tenemos a Scarecrow de Fanging, Bottom Time Stop para acabar el turno, Circle of the Fairies, Kashtira Big Bang. Excelente. La estrategia de Kashtira va a tener que estar recibiendo un negador en el futuro o algo para poder estar sosteniendo el precio de la misma. Es una estrategia con un alcance impresionante. En papel es uno de los decks más poderosos que hemos tenido en la historia de este juego, pero al menos para lo que se proyecta para el siguiente formato no puede acabar sosteniendo eso. Kishki Grimness, Galaxy 100, Branded Befallen, Scarecrow Kashtira, increíble que sea de rareza común. Y de rareza ultra tenemos el Ice Jade Jimmer Igerin. Esta carta es soporte de Ice Jade, por fin se les está entregando un sincro, pero esta tiene mucho más sinergia para la estrategia de Sword Soul, para poderse proteger de cartas como Evenly Match y adicionales. En definitiva va a ser una carta interesante a ver para el futuro. El requerimiento de un tuner de agua no va a hacer que sea una carta tan genérica, pero solamente el tiempo dirá qué tan útil va a acabar siendo. Kashtira Big Bang, otra copia de Basil Trice, Red Vinegar Vamoose y por último una copia de Tally Ho. Bien, pues como ya sacamos las dos secretas ya no nos van a salir las demás. Por ende el Gigantic Champion Sargas de la estrategia de los Springans no la vamos a ver aquí, pero justamente a través de esta se puede estar haciendo una interrupción, una búsqueda, puede unificar el uso de Ethereum, hace muchísimo por muchos decks. Tenemos Kashtira Overlap, Exia-Line para modificar niveles, Diabolantis, Core of Chaos y Galactic Kuriboh. Esta carta en sí de las versiones de Kuriboh que tenemos en el juego es posiblemente la más potente que hemos tenido. La posibilidad de poder estar redirigiendo un ataque, poder invocar un monstruo, poderse poner como material de Xyz y encima poder proteger cartas en campo hace que lo que tenemos con Magic Kuriboh, justamente que tenemos aquí en el mat, se vea como algo muy simple. Chris Tiger, Galaxy Summoner para poder dar extensiones, modificar niveles, Vamoose y por último otra copia de la Liberty Dramat. Ya llevamos mucho más de la mitad, ya llevamos 3 ultras, así que en la caja ya solamente deberían de quedar cartas de rareza ultra. Tenemos Shell of Chaos, Geo de Gravity Ninja, Evil Eyes Unleashed, Numeron Creation y de rareza super tenemos a Quardon de Clearsighted. Este es parte del soporte de las cartas de trampa continua. Será bastante interesante si llegamos a tener en el futuro alguna estrategia que los pueda utilizar. De buenas a primeras vienen a la mente algunas estrategias como Edlic, pero por los tipos no acaban teniendo una sinergia tan buena. Así que bueno, pero al menos son cartas que ya tenemos en TCG y que no sabíamos en qué momento nos iban a llegar. Pala, Savior of the Generators, otra copia de Abyss Actor Liberty Dramatis, Couple of Faces y por último Infinite Antlion. Muy bien, pues ya solamente nos quedan 6 sobres, pues la caja prácticamente ya fue pagada a través de la Triple Tactics Frost. Lo demás ha dejado bastante que desear o va a depender mucho sobre en qué estén interesados. Vamos a ver cuáles son los últimos 6. Tenemos Monocroid, Ogre, Chaos Beast, el Armor Ninja y de rareza ultra tenemos la carta temática del set, que es el número C62 Neo Galaxy Ice Prime Photon Dragon. Esta carta es prácticamente daño hecho un monstruo. Es impresionante lo que puede hacer la estrategia de Galaxy en el respecto de poder poner daño. Tristemente no mejoran muchos de sus problemas, lo vamos a mencionar justamente en su video de análisis, pero bueno, siempre que se obtenga más soporte es algo bueno. Tenchikai Mei, Manticore of Smashing, Bottom Time Stop, Bio Insect Armor. Pues entonces, si ya tenemos las 4 ultras y las 2 secretas, entonces ya lo que queda en la caja son solamente cartas de rareza super. No sé si hay alguna carta de rareza común que no hayamos visto, es bastante difícil que sea el caso. Tenemos Grimness, Thundercross, Exia-Line, Dynamondo, de nuevo si les interesan las estrategias de ritual consigan esta carta, y el Chaos Mirage Dragon. Bastante peculiar que las estrategias de caos, las cartas de caos están tomando cartas viejas y las están haciendo sus nuevas versiones. First Tiger Mongu, Basil Fries, Casimolar y por último el Ice Jade. Vamos con los últimos 4 sobres, veamos qué sale. Dramatic Story, excelente, creo que ya tenemos los 3. Land Flipping, Photon Emperor, excelente extender para la estrategia. Gigantic Thundercross, Apophis de Swamp Deity. Esta podría acabar siendo bastante útil para estrategias de trampas continuas, ya que tiene un efecto para poder negar. A pesar de que solamente es hasta el final del turno, estrategias como Edlic van a poder sacar mucho más provecho, sobre todo porque no tienen un negador, o al menos no hasta la entrega de esta carta. Ishki Necromirror, Casimolar, Ice Jade Manifestation y por último una copia de Basil Trice Familiar. Bastante peculiar que debido a la distribución de rareza de cartas como de los Gold Pride, de las cartas de caos y adicionales, hay muchísimas cartas que pensé que iban a llegar en rareza mucho más alta, como las cartas de los Evil Eye, como las cartas de los Generator, y no acaba siendo el caso. Es muy bueno para poderlas conseguir, aunque malo si querían las cartas en cierta rareza. Chaos Beast, Core of Chaos, parece sobre de caos, Numeron Creation, Giant Ball Game para las extensiones,
Shouju de Trillion Hands, que acaba siendo la versión mejorada de Manju y de Senju. El problema es que es un monstruo de nivel 5, así que es muy difícil poner en campo, aunque si se llegara a encontrar la forma consistente de poderla poner, va a poder generar muchas búsquedas. Es prácticamente un Pre-Preparation of Rights. Galaxy Summoner, Mental Tuner, Minairuka y el Focused Aqua Mirror. También Gishki es otra de estas estrategias que pensé que las cartas iban a llegar en una rareza más alta, posiblemente Aqua Mirror en rareza super, Nereimanas en rareza ultra, pero es mucho mejor para que muchos más jugadores las puedan conseguir, sobre todo cuando tengamos la reimpresión en el Hidden Arsenal capítulo 2. Core of Chaos, Shell of Chaos, estas son las cartas que están relacionadas, Dynamondo, Geo, The Gravity Ninja y justamente Green Ninja. Esta es la última carta que hacía falta para la estrategia ninja. Depende mucho del piloto, de quién lo esté utilizando, sobre si esta carta es necesaria, si puede ser solamente una que se utiliza a una copia o puede no llevarla, o si es incluso una fundamental para poder estar utilizando a 2 o 3. Es excelente que por fin la hayan importado y con esto tenemos todo el soporte ninja. Y considerando que las cartas más recientes son las más útiles y las útiles han tenido muchas reimpresiones, si están interesados en unirse a la estrategia de ninja, es un gran momento. Recuerden que tenemos video. Sari, Circle of the Fairies, Firlaments Perleia y por último Chaos Phantasm. Muy bien, pues la caja ha pagado absolutamente por la Triple Tactics. Las demás cartas son útiles, va a depender mucho de en qué formato nos encontremos, va a depender mucho del soporte que sea entregado en el futuro, así que simplemente vamos a revisar este último sobre. Tenemos Scarecrow Kashtira, Life of the Branded, carta genérica, consíganla, Abyss Script Dramatic Story, Gishki Grimness y por último tenemos The Abyss Dragon Sword Soul. Bueno, es bastante peculiar, yo me estoy armando Sword Soul, así que aún si es una carta que no puede estar utilizando mucho en este tiempo o si ni siquiera se va a utilizar para poder tener toda la colección de los Sword Soul. Pala, Ice Head Manifestation, Basil Rise Familiar y por último Mental. Pues eso acabó siendo la caja. Afortunadamente la Triple Tactics lo acabó pagando todo. De no ser así, ya que este set es el que va a tardar más en ser reimpreso debido a la Megalata de 2024, suponiendo que todavía vayamos a tener Megalata, muchas de estas cartas se van a hacer bastante valiosas, muchas van a depender de soporte en el futuro, así que como lo dije, es un excelente set, va a depender un poco de elementos de azar, un poco de cómo se acabe desarrollando el formato, pero no le quita que en general acaba siendo un set impresionante. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece Photon Hypernova y cuáles son sus planes para acercarse a este, sea comprar producto cerrado y cuánto, o por cartas sueltas y cuáles. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.